Hola a ustedes, buenas noches. Espero que se estén portando bien, que se estén cuidando, que se estén quedando en casa, aunque no creo. Yo creo que están saliendo, yo creo que, bueno, algunos puede que se estén cuidando, otros puede que no. Así es que es importante que ustedes siempre usen mascarilla, que se cuiden, que sean responsables con su vida. Y los que estén de vacaciones, que aprovechen sus vacaciones. Bueno, al final cada uno es responsable. Bueno, espero que hayan podido ver el afiche, que es referente a este vestido de novia, y ver cuál es el origen de esto. Así es que ahora vamos a pasar a hablar sobre esto y queremos presentar a nuestros invitados y que ellos van a ser los narradores, va a ser la narradora de hecho, que nos va a poder explicar esta historia tan interesante. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Yo súper bien, perfecto, todo bien. Con mucho ánimo y entusiasmada por saber acerca de este tema, acerca de la reina Victoria, que es tan interesante. Así es que estábamos hablando acerca de este tema y tengo mucho interés en que nos puedas contar acerca de esto. Sí, quiero saber acerca de esto, quiero contarles acerca de esto y, bueno, sobre este vestido que se muestra acá. Este vestido de novia, bueno, poder conversar acerca de cuáles son sus orígenes y que nos puedas ir contando un poco de qué se trata esto. Ya, te voy a contar, bueno, quién era ella primeramente. Ella, la reina Victoria, era una reina, podríamos decirlo ahora coloquialmente como muy pituca, ¿ya? Su nombre era Victoria. Ella era la reina. Tengo un problema de internet, lo estoy solucionando. Ya, ella era una reina destacada por su belleza. Eh, Esta reina era una reina muy, muy hermosa. Así es que eso. Ella, ¿en qué año fue coronada? ¿En qué año fue que entró al trono, por decirlo de alguna forma? Bueno, para que ustedes puedan saber, la reina Victoria, ella era muy joven cuando fue coronada, cuando la fecha, bueno, ella tenía 18 años. En el año 1837, miren, les voy a mostrar una foto. Acá va la foto de ella. ¡Wow! ¡Qué sorprendente!
Era muy bella ella. Y se casó muy joven, a los 18 años. Se desposó a esa edad. A esa edad, eh, bueno, ella era la hija mayor. Así es que tenía el reto, por decirlo así, de asumir el reino. Entonces, este vestido de novia, ¿por qué es tan conocido? Sí, mira, lo que pasa es que este vestido de novia que utilizó la reina Victoria fue muy espectacular y fue muy llamativo, porque ella se casó por amor. Este vestido era, me imagino, este vestido era muy bonito. Ella estaba muy enamorada, dice Javiera. Comprendo. Sí, exacto, dice Ángela. Entonces, una pregunta, menciona Javiera. Ella, la reina Victoria, ¿cuál fue la persona con la que se casó? Me gustaría saber, me causa curiosidad. Mm, Fue un hombre súper guapo. Era súper apuesto él. Era elegante y también importante. Así que contrajeron matrimonio ellos dos. Ellos eran primos y estaban muy enamorados. Así es que el resultado de esta unión fue algo muy impresionante, fue muy espectacular. Él se llamaba Alberto de... ¿Volví? Sí. Oye, esta es una foto súper antigua. Sí, estos son retratos muy antiguos. Este fue un matrimonio muy elegante, eh, una unión muy especial. Fue una unión muy especial y el vestido que ella utilizó, lo utilizó y fue diseñado con mucho amor. Utilizó un vestido blanco. Te hago una pregunta, dice Javiera. El vestido que utilizó la reina Victoria, el vestido blanco, ya se había usado con anterioridad el vestido blanco en otros matrimonios, en otras bodas. Pero es que yo también quiero saber. Entonces, no te puedo decir. Mira, a mí también me causa curiosidad. Mira, lo que pasa es que este vestido, eh, mira, mejor te muestro. Sí, veamos. Mira, este vestido era precioso. Tenía, si te puedes fijar, tenía encajes, tenía... Es como patrimonio.
Sí, era algo, era como muy fino si lo puedes ver. Tenía muchos detalles, era, era muy especial, era muy blanco. Estos vestidos utilizaban las mujeres de aquella época. ¿Y por qué se ven ahí vestidos negros, vestidos rosados? Utilizaban estos vestidos en aquella época. Yo pensé que en aquella época era costumbre utilizar vestidos blancos, pero ahora me doy cuenta que en realidad para las bodas era común utilizar vestidos de colores. Sí, mira, lo que pasa es que en aquella época la costumbre era costumbre utilizar vestidos, utilizar de otros colores e incluso eh, vestidos, no era común utilizar vestido blanco. Las mujeres jóvenes de aquella época preferían los colores, el morado, el verde, los tonos rosados. Era como más elegante. Utilizaban flores en sus vestidos y además también eh, algunas utilizaban el vestido negro. Ahora vemos que es costumbre utilizar otro tipo de vestido. Entendemos que los tiempos han cambiado, pero antiguamente se utilizaban otro tipo de vestimenta. No, no es que fuera una ocasión como un funeral. Ah, ya. Entendemos que era una cultura diferente entonces, menciona Javier. Vaya que interesante ir aprendiendo acerca de esto. Es sorprendente. Me imagino que realmente es otro tipo de cultura y también, bueno, lo que hizo ella fue como cambiar la mentalidad acerca de la vestimenta y la moda de aquella época con esto. Fue algo muy llamativo y sorprendente. Fue porque utilizar un vestido blanco y con como muy pomposo y muy llamativo eh, fue realmente sorprendente. Sí, por eso menciona Ángela lo que hizo la reina Victoria, lo que hizo ella en ese momento, dejó huella en la historia. Si nosotros pensamos de repente, eh, ella tuvo la oportunidad de utilizar y confeccionar este vestido con telas muy caras y muy finas. Entonces, hacer un tipo de vestido así requería de mucho dinero. Y esto fue, en primera instancia, idea de la reina Victoria. Así es que de ahí nace todo esto. Yo siempre pensé que era, era costumbre utilizar vestidos blancos en las bodas. No, no es que era obligación, sino que más bien era decisión de cada una. En aquella época no era costumbre utilizar vestidos blancos. Era decisión de cada una el color que utilizaba. Pero ella, como amaba tanto a su esposo y estaba tan enamorada, decidió utilizar este color.
Habían colores como marfil, el marfil se utilizaba. Entonces, habían muchas damas que utilizaban diferentes colores de acuerdo a sus preferencias. Muchas gracias. Te hago otra pregunta. Entonces, este vestido causó mucho furor, me imagino. Entonces, ¿qué impacto tuvo a través del mundo? ¿Cómo se difundió esto? ¿En la televisión? ¿En los medios de comunicación? ¿Cómo fue que se difundió esto? En los años 1800 más o menos. Cuéntame un poco. En la televisión, la prensa. Cuéntame. Ya. Mira, Javiera, lo que pasa es que antes, claro, no había televisión, no había la tecnología, los medios, la tecnología que hay ahora. Habían como diseñadores o ilustradores, ¿ya? Este tipo de retratos, hacían retratos de las personas. Entonces, cuando ella contrajo matrimonio, hicieron un tipo de dibujo, el cual se difundió y lo guardaron, hicieron algunas réplicas de este y lo fueron difundiendo eh, por distintos lugares. Y esto fue quedando a través del tiempo. Comprendo, me queda muy, muy claro. Claro, entonces esto tiene que haber quedado como en los diarios. Quizás, quizás habrá sido. Claro, tiene que haber sido como una especie de pergamino. Sí, algo así, porque era como muy antiguo. Eh, Tienen que haber sido como rollos. Bueno, ahora se utilizan otros tipos de medios de comunicación un poco más antiguos, pero, o sea, antes era un poco más antiguo, pero bueno, ahora te hago otra pregunta. Ella, la reina Victoria, ¿cuánto tiempo duró su reinado? Ella, bueno, se casó, contrajo matrimonio a los 18 años y durante todo este tiempo, entonces, hasta la fecha del 22 de enero, aquí podemos ver una imagen. Ahora volví. Bueno, entiendo. Es una foto muy bonita. Es como la foto que tenemos de repente en la casa de nuestros abuelitos, ¿no? Es como las fotos que nos tomamos nosotros de repente, más común en las selfies o esto que es más moderno, ¿cierto?
ahora es más común, ¿cierto?, que estemos más pegados a los teléfonos y ese tipo de cosas. Eh, ¿Podrías repetir la fecha, por favor, Ángela? Que no alcanzamos a verla bien. La fecha de su muerte. El 22 de enero sería entonces de 1901. Ahí, para que quede claro. Eso. Muchas gracias. Entonces, eh, su marido, su esposo, eh, de qué color qué color utilizó en su traje? Bueno, el color que utilizó fue rojo. Qué bello, qué hermoso. Fue un matrimonio muy hermoso. Bueno, él utilizaba un bigote, era como esta su apariencia. Qué bello. Ese vestido era como un color marfil, algo similar al blanco. Y aquí podemos ver a Alberto. Podemos ver también su apariencia. Este era el, el, el look, por decirlo de alguna forma, que utilizaba. Ojalá les haya gustado el tema que estuvimos tratando acerca de las fotos, de las el tema de las curiosidades acerca de la reina Victoria y su vestido. Sí, sí, lo cierto es que este tema fue muy interesante, entender acerca de la historia y este vestido. Sí, lo cierto es que a veces nos cuesta un poco poder diferenciar y poder reconocer un poco más o aprender eh, este tipo de cosas o poder culturizarnos. Pero es bueno que podamos tener esta instancia. Me gustó este tema que pudiste exponer. Así es que muchas gracias, Ángela, por hablarnos acerca de este tema y poder habernos comentado esto acerca de la reina Victoria. Así es que ojalá ustedes, todas las personas sordas, hayan podido aprovechar este tema. Y también, Ángela, hayas podido eh, sentirte cómoda. Muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo. También a ustedes, si tienen alguna duda o alguna pregunta, pueden mencionarlo. También algunos en los comentarios. Cualquier cosa, háganlo saber. También ustedes puedan estar atentos y ahí mencionarlo para su matrimonio. Puedan tenerlo para sus bodas. También, si tienen algún tema de interés, puedan
puedan decirnos qué temas quieran ir comentando, de qué quieren ir aprendiendo, de qué quieren ir sabiendo, para que podamos ir compartiendo más adelante. ¿Ya? Así es que ¿cómo puedo organizar mi matrimonio en el civil? Yo me voy. Si tú estás segura de casarte, debes ir, bueno, lo primero es, debes estar de acuerdo con tu pareja para ir y ponerte de acuerdo e ir a la oficina del registro civil. ¿Bien? ¿No hay más preguntas? Bien. Ahora vamos a pasar acá, vamos a invitar a Gladys y también a Sebastián. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Bien, Hola, ¿cómo están? Súper bien. Súper. El doctor no tiene apodo, todavía no lo han ¿Cuál es tu bautizado con un cena? apodo. Falta, hay que ponerle ahí algún nombre. Ah, comprendo. Ahora podríamos comenzar entonces con las preguntas eh, acerca del COVID-19. Ya terminamos con la otra temática, así es que, bueno, Ángela, ¿podrías comenzar tú? Bueno, primero, decirles bienvenidos a ustedes y muchas gracias a los dos por estar presentes en esta oportunidad, por estar presentes y bienvenidos a la comunidad sorda. Muchas gracias por esta oportunidad de estar brindando accesibilidad a la comunidad sorda. Si pudieran ponernos la presentación, porque ahora el doctor Bravo va a explicar cuál es la diferencia entre el COVID-19 y el COVID-cepa. ¿Ya? Entonces, vamos a partir en orden la pregunta y el parte. Ojalá pudieran poner la imagen, por favor. Perfecto. Ahí estamos viendo entonces. ¿Se agranda un poquito o va a estar así como... ¿La pueden agrandar? Como modo presentación. Sí. Esperemos un poquito. Ya, espérenme un poquito. Perfecto. Vamos nomás, Seba, porfa. Buenas noches.
y muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Sebastián Bravo, soy médico del Hospital Clínico de la Universidad Católica y la idea es contestar algunas dudas, preguntas que nos han hecho junto con Gladys respecto al COVID. La primera pregunta a contestar es respecto al COVID-19 y otras cepas. Se ha escuchado en las noticias, en la prensa, que han aparecido diferentes cepas o variaciones en el fondo del COVID. Una cepa británica, que fue la primera que se describió, posteriormente una cepa sudafricana y también una variante brasilera, ¿ya? Es la misma enfermedad, eso quería primero comentarles, el mismo SARS-CoV-2, pero que ha tenido ciertas mutaciones. Los virus son organismos bastante sencillos en cuanto a su composición, tienen un material genético muy limitado, a diferencia, por ejemplo, del ser humano, y puede sufrir mutaciones, ¿ya? Muchas veces estas mutaciones destruyen al virus, pero otras veces le favorecen y le permiten de alguna forma hacerse más resistente y en este caso ser un poco más contagioso. La cepa británica, inglesa, que fue la que se describió primero como nueva cepa, nueva variante, es más contagiosa. Las primeras descripciones llegaban así hasta un 50%, las últimas series no más allá de un 15, un 20%, pero eso significa que ante una misma, en el fondo, persona que tuviera infectado con COVID normal o con esta cepa, la posibilidad de contagiar es mayor con esta cepa británica. No es una enfermedad más grave, no es una enfermedad diferente, pero una persona, si antes contagiaba a 6 personas, por ejemplo, que era el potencial, con la cepa británica podría contagiar hasta 8 personas, ¿ya? La cepa sudafricana es un poco lo mismo, y la cepa de Brasil se describió en Japón, en tanto turistas como japoneses que venían viajando desde Brasil y que encontraron este cambio en el virus, y también es más contagiosa. El cuadro clínico es exactamente igual, como les decía, produce síntomas parecidos, dolor de cabeza, síntomas como de resfrío, pérdida de olfato, y la posibilidad que sea grave es pequeña, que sea una manifestación grave sea pequeña, similar, pero si uno porta estas cepas son más contagiosas que la cepa normal del SARS-CoV-2 o COVID-19. Eso es lo que les quería comentar respecto a esta pregunta. Ya, muchas gracias por responder esa pregunta. Genera miedo a veces escuchar este tipo de cosas, pero uno trata de mantener la calma. Con respecto a los menores de edad, los bebés quizás, uno ve que a veces no utilizan mascarillas. ¿Es necesario que ellos lo utilicen? ¿Será que son inmunes? ¿No es necesario? ¿Podrías respondernos eso, por favor? Sí, por supuesto. Mira, hay distintas recomendaciones que da la OMS y también la UNICEF. En general, los niños hasta los 5 años no deberían usar mascarilla, ¿ya? Porque son muy chiquititos, porque no sabrían usarla, porque estarían complicados, porque la manipularían mal, entonces no es necesario. Ahí la recomendación es siempre que el papá, la mamá, cualquier persona que esté cerca del niño sí use la mascarilla, pero el niño no, ¿ya? De los 5 hasta los 12 años, cuando el niño tiene cierta madurez y puede usarla, uno puede hacer que la use, no es obligación. Ahí siempre la recomendación sigue siendo que los adultos usen la mascarilla, pero el niño no es necesario, no es obligación que se la ponga. Pero hay niños que a los 5 o 6 años pueden andar con la mascarilla, estar tranquilo, entonces si el niño la soporta, entonces se la podemos poner, ¿ya? Y sobre los 12 años ya se recomienda que los niños empiecen a usar la mascarilla. Ya son niños más grandes, son niños que ya saben manipularla, que no la van a tocar mal, que no la van a contaminar, pero como en general la recomendación, hasta los 12 años los niños no es obligación que la usen, ¿ya? Ahora, hay condiciones especiales. Por ejemplo, si en una casa hay una persona que está enferma con COVID, por ejemplo, yo estoy enferma y mi hijo que yo estoy cuidando
de 5 años está cerca mío y el niño soporta la mascarilla, yo mejor se la pongo, porque está muy cerca de una persona que es contagiosa. O hay niños que tienen ciertas enfermedades, que están con las defensas bajas, algún cáncer, entonces mejor a ellos que tienen las defensas más bajitas, uno se las pone, ya es como una recomendación. O si tú vas a llevar al niño a un lugar, por ejemplo, el niño en otras ciudades, en otros países donde hay mucha contaminación, hay mucho COVID, son como lugares altamente contagiosos, mejor ahí que el niño la use. Pero en general la recomendación es que menor de 12 años no la tenga y sobre los 12 años sí la puede usar. Lo más importante siempre, en todas las situaciones, por ejemplo, con un niño que no está con mascarilla, es que siempre las personas que están alrededor, los adultos, tengan puesta su mascarilla, siempre respeten el aislamiento es lo más importante. Si vemos que un niño está sin mascarilla, yo no voy a ir a acercar a menos de 1 metro, voy a tener esa precaución, ¿ya? Entonces, uno en esos casos igual tiene que tener y poner harto ojo con las otras medidas que son súper efectivas también, ¿ya? Eso en general. Ángela. Muchas gracias por tu respuesta, Gladys. Quisiéramos preguntarte a ti, Sebastián. Estábamos pensando si es bueno, si es una buena opción pedir esta opción que da el gobierno, el permiso para las vacaciones o no. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo pienso a título personal que efectivamente el tema de las vacaciones, sobre todo después de este periodo largo de pandemia, en que han habido cambios significativos en cuanto desde los niños, en no asistir al colegio, el cambio en la modalidad del trabajo, mucha gente perdió su trabajo o vio reducido su sueldo, dejamos de ver a nuestros papás, a nuestros amigos. Se ha hecho en el fondo un periodo de mucho estrés este año que termina 2020, por lo tanto un periodo de relajo, de tranquilidad, parece súper necesario. Esto, por otro lado, se opone con el hecho de las medidas sanitarias, de mantener el distanciamiento social, de disminuir los contagios. Entonces, uno debiese buscar un equilibrio. Parece razonable este permiso de vacaciones, pero asociado a aforos igual que los aforos que tenemos en las fases que sean restringidos. Me refiero a que se pudiese salir, pero con cierta cantidad de gente a ciertos lugares, porque nosotros tendemos a concentrar nuestras vacaciones en el litoral central, o en la zona de los lagos en el sur, o en el norte chico en La Serena, Coquimbo, y de alguna forma estos centros se han sobrepoblado de gente y han aumentado los contagios, y estos lugares tienen su capacidad de atención de centros de salud que están asociada a su población normal, no esta población flotante gigante. Entonces, es complejo. Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Que yo en lo personal no voy a tomar vacaciones por un tema de trabajo, pero si pudiese tomar vacaciones, miraría en el fondo primero en dónde pudiese ir, dónde no hay tanto aforo y poder ir hacia allá. O sea, yo creo que es correcto el tema de las vacaciones, parece razonable, pero con ciertas restricciones en cuanto a la cantidad de gente, poner un límite, no sé, si la población flotante puede llegar, no sé, a 5.000 personas, la 5.001 no puede ir para allá, va a tener que esperar a que se desocupe y que vaya bajando, ¿ya? Tal como hay aforos para los supermercados, aforo para los teatros, para los cines, también parece razonable este hecho de tener aforos para poder mantener este distanciamiento social que es súper significativo e importante. Lo más importante para acortar en el fondo la cadena de contagios es justamente que uno no se pueda contagiar y el virus se contagia a través de gotitas por cercanía con las personas. Entonces, si no hay cercanía con las personas, el contagio va a caer en forma significativa. Entonces, uno no puede ser tan estricto y decir no hay vacaciones, no se puede, porque la gente está cansada, estamos cansados,
todos estamos cansados, agotados, estresados, echamos de menos a nuestros amigos, echamos de menos a estar con la gente que queremos compartir, pero tenemos que de alguna forma hacer ciertos cambios y uno de los cuales sería estas salidas en el fondo con tiempos limitados y a lugares con aforos limitados. En algún momento tendría esto que normalizarse y volver a ver cómo estaba antes, pero esa sería la propuesta que haría yo para modificar o optimizar un poco este permiso de vacaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sebastián, por su respuesta. Da para tomar conciencia de eso. Después le vamos a hacer más preguntas. Gladys, te hacemos otra pregunta. ¿Dónde nos podemos hacer estos exámenes para detectar si tenemos COVID-19? ¿Hay alguna clínica o algún hospital público? ¿Tenemos que pagar? ¿O cómo es esto? ¿Nos podrías explicar, por favor? Sí. La PCR de COVID, ese examen es una prestación que ofrece tanto FONASA como ISAPRE, ¿ya? En los dos casos la prestación tiene el mismo valor, son 25.000 pesos, ¿ya? Entonces, si uno va a una clínica privada, por ejemplo, si vienes acá a la Católica o vas a un hospital a atenderte, tú tienes que pagar. Tienes que pagar y te hacen un descuento, una bonificación, dependiendo de tu ISAPRE o de FONASA, pero menor a 25.000 pesos. Entonces, en cualquier clínica o hospital uno debe pagar. Sin embargo, en los consultorios de cada comuna donde uno esté inscrito, donde uno puede ir a atenderse, ahí la PCR es gratis, ¿ya? Entonces, si no tenemos recursos para pagar el examen, podemos ir al consultorio de nuestra comuna. Cuando uno está con síntomas, ellos hacen una evaluación e inmediatamente le hacen la PCR sin ningún costo. Y lo otro que me parece interesante contarles es que muchas comunas están haciendo un sistema de búsqueda activa, ¿ya? Tienen algunas campañas donde ellos en algunas fechas van a ciertos lugares, a ciertas direcciones. Entonces envían, por ejemplo, no sé, por la Municipalidad de Puente Alto tiene fechas establecidas y las publica. Entonces dice ya, este viernes vamos a estar en la plaza. Entonces las personas pueden ir a la plaza, hacerse el examen, o ellos activamente empiezan a llamar a las personas. Tienen esos dos sistemas de búsqueda y, por supuesto, eso también no tiene valor. Entonces, es importante que las personas estén informadas de las actividades que hacen las distintas comunas, ¿ya? Por ejemplo, Puente Alto, yo sé que tiene esta búsqueda activa que se llama BAC, ¿ya? Pero en otras comunas también se da. BAC, BAC, como búsqueda activa. Bien, perfecto. Muchas gracias por tu respuesta, Gladys. Muchas gracias. También dice Ángela. Otra pregunta. Acerca de lo que preguntaba Javiera respecto al PCR. ¿Cuántos días se demora aproximadamente en saber una persona si es positivo o negativo de coronavirus, de COVID? Y también, ¿cuántos días debe estar en cuarentena? Es muy buena la pregunta. A ver, en el fondo, respecto a los tiempos de cuarentena, para partir por la respuesta al final, hubo un cambio hace poquito en el Fondario Oficial. El 26 de enero salió una adecuación de lo que había antes y se redujo la cuarentena para pacientes con PCR
positiva o con un caso sospechoso a 11 días. Previamente eran 14 días, pero en el fondo ahora con pacientes que tú tienes una PCR positiva o una imagen muy característica en que se diagnostica la infección por COVID-19, debe hacer un aislamiento de 11 días. Eso es a partir del día 26 de enero, que pasó hace poquito, hace una semana, se inició esta reducción de 3 días. Para los contactos estrechos, es decir, personas que han compartido en forma, sin saber, en forma, no se han dado cuenta y se enteran después de que han compartido con una persona que es positiva y que le hacen un seguimiento y le avisan, esas personas deben hacer una cuarentena de 14 días. ¿Por qué 14 días y no 11? Porque existe una pequeña ventana y de ahí se enlaza con la primera pregunta en que una persona puede estar asintomática y puede estar contagiando, que son 72 horas más o menos entre que uno se contagia con el virus empieza a reproducirse en el cuerpo de uno, a crecer, y hay un periodo que uno puede estar asintomático y poder contagiar. El contagio se hace mucho más importante cuando tiene síntomas. Uno empieza con cefalea, fiebre, estornudo, ahí vamos a estar contagiando seguro porque la cantidad de viremia, de cantidad de virus que andan por la sangre y por las secreciones es mucho mayor. Pero existe este periodo de ventana de 72 horas en que uno pudiese estar produciendo virus que no da síntomas, pero sí estar ya las secreciones en la saliva, y al estornudar o en el fondo taparse la boca y después dar la mano, poder contagiar. Por eso, en esto cuando uno está al lado y es en el fondo un contacto estrecho, que significa haber estado en contacto con una persona positiva, vivir con ella o haber estado más de 20 minutos sin mascarilla, ciertas normativas que existen, uno debe estar en el fondo aislado 14 días. Si uno viene llegando a nuestro país y se le exige en el fondo de afuera también hacer una cuarentena de 14 días, ¿ya? Aunque la PCR salga negativa, yo viajo a Brasil, de vacaciones vuelvo, debo en el fondo volver a hacer una cuarentena y esperar, porque como hay un periodo de que puede salir la PCR negativa, uno debe hacer los 14 días, independiente de la PCR esté positiva, no puede acortar el proceso de cuarentena, ¿ya? Cada país tiene sus reglas y existen reglas en Estados Unidos diferentes, en Brasil, en Argentina, pero son las reglas en el fondo que tenemos como país Chile respecto a los periodos de cuarentena y de esperar y los tiempos en que uno puede estar contagiando o no contagiando. Eso es, gracias. Muchas gracias. ¿Javiera? Muchas gracias, Sebastián, por tu respuesta. Bueno, alguno de los dos que nos pueda responder, Gladys o Sebastián. ¿Ustedes qué recomiendan? Una mascarilla de confección de este tipo, quizás, desechable, u otra que sea de género, como esta, de este material, que sea como reutilizable, porque veo muchas que quizás se botan en la calle. Entonces, ¿ustedes qué nos recomiendan? Ya, súper. En realidad la OMS recomienda a la comunidad en general el uso de mascarilla de tela, ¿ya? Para salir a la calle, para ir a hacer algún trámite, la mascarilla de tela sirve. ¿Pero para qué sirve? Sirve, uno se la pone, se tapa la nariz y la boca y la mascarilla evita que cuando uno habla la saliva salga disparada hacia afuera, ¿ya? Entonces, principalmente la mascarilla de tela evita que una persona enferma de coronavirus contagie al resto, ¿ya? Entonces,
Yo me pongo mi mascarilla de tela y evito que mis gotas salten hacia afuera, ¿ya? Pero si yo con una mascarilla de tela me acerco a una persona enferma con coronavirus que está sin mascarilla, la mascarilla de tela no va a evitar que ese virus entre por mi mascarilla, ¿ya? Entonces aquí nuevamente se repite la importancia de que la mascarilla no lo es todo. Es súper importante mantener la distancia, porque si yo estoy a más de 1 metro, las gotitas que pueda saltar de otra persona, enferma o no, no me van a llegar, ¿ya? Entonces mi mascarilla de tela va a ser efectiva. ¿Ya? Entonces, cualquier persona en la calle, en la comunidad, mascarilla de tela, súper bien. Y lo que dice Javiera tiene toda la razón. Las otras mascarillas, las quirúrgicas, en general la gente es muy sucia. Las bota, las tira en la calle, está lleno de mascarilla por todos lados. Y con la de tela nosotros ahorramos en el fondo este tema de la contaminación, ¿ya? Ahora, la mascarilla de tela, que es esta que tenemos acá, o sea, de quirúrgica, perdón, que es esta de acá, está recomendada, por ejemplo, acá. Yo ahora estoy en el hospital. Acá esta, yo tengo que usar esta para pasearme por el hospital. La de tela no me sirve acá, porque acá hay muchas personas enfermas, estoy muy expuesta. Ya entonces, para andar en el hospital, yo uso esta. Y ojo, les aprovecho de recordar que siempre la mascarilla, sea cual sea, se toma siempre de las tiras. ¿Ya? De acá, siempre de las tiras. Para ponérmela, para sacármela, siempre de acá, ¿ya? Yo no puedo agarrarla así, porque eso es sucio, eso contamina. Y así que siempre de acá. Y hay otras mascarillas que son más especiales, más específicas, que son las N95, no sé si las han escuchado, la N95, esa es especial, ¿para qué? Para atender a personas enfermas. Por ejemplo, acá en la UCI, cuando los profesionales de la salud hacen ciertos procedimientos, por ejemplo, se meten en la vía aérea y ahí las gotitas salen como aerosoles, entonces salen disparadas para todos lados. Ahí los profesionales de la salud necesitan unas mascarillas más específicas que son la N95, ¿ya? Pero para la comunidad, para la población en general, la de tela bien, si tiene de esta también bien, así que cualquiera de las dos. La de tela importante que cuando uno la use, la guarde, por ejemplo, no así yo la tiro en la mochila, así suelta, no, ojalá en una bolsita de plástico o de papel, y cuando llego a la casa, la lavo. Hay que lavar las mascarillas, porque si ustedes usan todos los días la misma mascarilla, está sucia, ¿ya? Entonces, es bueno tener más mascarillas de tela en la casa para que uno las vaya cambiando. Importante lavarlas, puede lavarlas con agua, dejarlas en agua caliente, ponerle una solución, unas gotitas de cloro para desinfectarlas y al otro día la puede volver a usar sin problema, ¿ya? Eso, pero aprovecho esto para recordar que la mascarilla es solamente una estrategia, ¿ya? Importante, lavarse las manos, importante, cuando uno tose o estornuda, no con la mano, no con el codo, ¿ya? La distancia es súper importante, la distancia es súper, súper importante, y también es importante que en la casa seamos limpios, desinfectemos la superficie. Por ejemplo, uno puede preparar una solución muy simple, 1 litro de agua con una cucharadita de cloro, y eso nos sirve para limpiar los veladores, la superficie, las mesas, el teléfono, el citófono, la manilla de la puerta. Cualquier superficie uno la puede limpiar con una solución de 1 litro de agua y una cucharadita de cloro. Y ojo ahí que también es importante que conozcamos que el virus tiene distinta duración en distintas superficies, ¿ya? Entonces, en el aire, el virus dura hasta 3 horas en el aire. Entonces, es importante ventilar la casa, abrir las ventanas, que vaya cambiando el aire, ¿ya? Y, por ejemplo, en el cartón, cuando uno pide la pizza y todo, en el cartón el virus dura hasta 1 día, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si llega una caja, la podemos dejar ahí 1 día esperando y después al otro día la abro, ¿ya? Entonces, es importante saber que el virus tiene distinta duración en distintos materiales, en distintas superficies, ¿ya? Eso en general, chiquillas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, Ángela? Sí. Sí, muchas gracias por su respuesta. A mí me gustaría saber algo que me pudieran explicar así como precisamente
me gustaría saber con certeza que estos desinfectantes que usamos en la casa como tipo aerosol, que realmente no son muy efectivos, o estos desinfectantes que utilizamos para el piso no son tan efectivos, a veces son más efectivos, es más efectivo ventilar la casa. Sí, en realidad el lisoform, el doctor Bravo me puede corregir, pero yo creo que nos sirve mucho. Lo más importante es ventilar la casa, abrir las ventanas para que haya recambio de aire. Eso es lo más importante y lo más económico, lo que nos conviene a todos. Ahora, respecto al piso, igual depende del tipo de piso, porque si yo le paso cloro al piso flotante no va a quedar muy bonito, ¿ya? Entonces, ojo ahí, lo que muchas familias hacen es que cuando uno llega a la casa, deja los zapatos afuera, y entra y adentro hay pantuflas, se cambia los zapatos. Ya esa es una estrategia. Tener una cajita al lado de la puerta, uno se saca los zapatos, los deja y después entra. O sea, hay zapatos como para adentro y zapatos para afuera. Y en general la superficie, cualquiera se puede limpiar con esta solución de cloro, que les vuelvo a repetir, 1 litro de agua con una cucharadita de cloro, pueden limpiar con un pañito que no esté así muy mojado, pueden limpiar madera o pueden limpiar las mesas como de cerámica, el plástico, en general cualquier cosa. Y también hay otros productos, por ejemplo, acá en el hospital nosotros usamos soluciones de amonio cuaternario, con eso desinfectamos todos los elementos que usamos, por ejemplo, los escudos faciales, las camas, las superficies de los veladores, todo se limpia con amonio. Y en general es como eso, o sea, más si hay una persona enferma en la casa, importante que todas las superficies que estén en contacto con esa persona sean limpiadas, ¿ya? Y que ojalá esa persona pueda estar aislada en una habitación individual, ¿ya? Ojalá que use un baño solo y esté en su pieza solo, pero en muchas familias eso no se puede hacer, entonces limpiar frecuentemente las superficies, ventilar la casa, evitar estar todo achoclonado en un lugar, mantener la distancia, entonces siempre en todas las situaciones las medidas que hemos explicado son efectivas, ¿ya? Muchas gracias. Muchas gracias también, dice Javiera. Yo quiero preguntar algo, dice Javiera. Bueno, en la televisión y en las noticias dicen que, bueno, hay una vacuna ya lista, comenzaron ya las vacunaciones y se dicen muchas cosas en la televisión. Y se dice que, bueno, acá en Chile ya llegaron las dosis y está listo, aunque dicen que ya al 100% está listo. ¿Es esto cierto? ¿Al 100%? Doctor Bravo, mejor tú respondes. Bueno, a ver, respecto al tema de las vacunas, es probablemente la solución definitiva para esta pandemia la vacunación, ¿ya? Crear en el fondo inmunidad, defensas contra el virus para que no nos infectemos o en su defecto la infección sea una infección que sea mucho más débil, mucho más tolerable. Este tema en el fondo fue una carrera contra el tiempo de diferentes en el fondo laboratorios, gobiernos que empezaron a trabajar con esto ya desde que se dieron cuenta que esta infección pasó a ser una infección a nivel mundial, una pandemia, ¿ya? Fueron desarrollándose diferentes laboratorios, diferentes tipos de vacunas, pero con la misma idea de llegar a lograr que el sistema inmune se active y así poder responder frente a esta infección, ¿ya? Hay un tema en el fondo importante respecto a que probablemente la distribución de las vacunas va a ser una distribución que no va a ser muy equitativa a nivel mundial, ¿ya? Afortunadamente, y también yo diría, estamos en el fondo a la cabeza respecto a muchos países,
con respecto a la distribución de las vacunas. Tenemos una cantidad de vacunas comprometidas súper importante, muy importante, y ya empezó la distribución. Son diferentes laboratorios, como comentaba, diferentes tipos en el fondo de vacunas, pero hay compromiso con diferentes y está bien en el fondo cuando uno hace esto de no colocar todos los huevos en la misma canasta, porque si de repente hay un accidente, un laboratorio tiene, no sé, un incendio, o hay un corte de la distribución, no hubiéramos quedado entonces cortos. Lo que se proyectó fue ir con diferentes, en el fondo, tipos de vacuna para tener las dosis suficientes. La primera vacuna que llegó acá fue la vacuna de Pfizer, que fue la que se colocó al principio en el fondo, a finales del año pasado, de diciembre, que partió con la gente de la salud. A continuación, ahora llegó la semana pasada y se empezó a inocular desde hace 2 días la vacuna, la Sinovac, la vacuna china, ¿ya? Posteriormente, también el ISP aprobó la vacuna, en el fondo, de Oxford y la India, la AstraZeneca. Y pudiese haber, en el fondo, una cuarta vacuna que va a ser muy parecida a la de Pfizer, la de Moderna, que es americana, ¿ya? Entonces, tenemos, en el fondo, hubo contratos con todos estos laboratorios con una cantidad de dosis que están comprometidas, ¿ya? Esto es muy bueno para los chilenos, pero probablemente si uno lo ve a nivel mundial no es tan bueno porque van a quedar, en el fondo, diferentes países un poquito atrasados, porque probablemente no fueron o no pensaron que esto iba a venir tan rápido, en el fondo, el tema de la vacuna. Esta vacuna se desarrollaron rápido, quería transmitir que son vacunas que se desarrollaron mucho más rápido, pero que estamos ya en el siglo XXI, a diferencia de las vacunas del siglo pasado. Por otro lado, la cantidad de voluntarios que había y de gente enferma era infinitamente alta. Cuando uno quiere parar una vacuna, por ejemplo, le invento para el sarampión, hay que buscar gente con sarampión, es un poco más difícil. Acá tenemos una epidemia mundial, por lo tanto uno levantaba una piedra y salían no sé cuántas personas con coronavirus, por lo tanto es mucho más sencillo si uno tiene una cantidad de gente muy importante, desarrollar, en el fondo, probar la vacuna, porque la enfermedad está por todos lados. Por lo tanto, el desarrollo fue mucho más acotado y, por otro lado, los laboratorios partieron precozmente probando. Estas vacunas que estamos viendo ahora no son las primeras que se hicieron, se partieron con otros ensayos, diferentes ensayos paralelos, y otros se fueron cayendo en el camino, ¿ya? Entonces tenemos diferentes tipos de vacunas que se han probado en diferentes poblaciones con estudios que han mostrado efectividad, por lo menos a corto plazo, mediano plazo. ¿Por qué no más? Porque el virus tiene menos de un año, entonces no podemos tener certeza. Si esto partió en noviembre y diciembre de 2019, recién ha pasado un año y las vacunas, los primeros ensayos partieron a mediados de 2020, por lo tanto, no podemos tener certeza de cuánto nos va a proteger, no más allá de 6 meses, porque no tiene más que eso. Pero al menos lo que tenemos certeza es que provocan respuesta inmune, o sea, nuestro cuerpo genera defensas para poder contrarrestar en el fondo al virus y después las personas que se exponen al virus vacunadas no han desarrollado la enfermedad. Por lo tanto, eso ha cumplido las primeras semanas. ¿Qué va a pasar después? No sabemos si esta inmunidad va a durar mucho tiempo. La gente que ha tenido en el fondo coronavirus, que desarrolla, porque se enferma y desarrolla defensas para el coronavirus, la inmunidad se pensaba que duraba en el fondo algunos pocos meses, 1 o 3 meses, 6, 7, ahora estamos viendo que dura 8 a 10 meses, o sea, se va extendiendo la duración. ¿Cuánto dura la inmunidad, por ejemplo, para la influenza, que es la clásica infección estacional que tenemos? Dura entre 8 y 10 meses, por lo tanto, por eso nos vacunamos año a año con la influenza, porque va variando en el fondo de año a año, estación a estación, y por eso tenemos que vacunarnos para poder, al menos igual que en esta tipo de vacuna, si nos enfermamos, si una enfermedad más leve, o no nos enfermemos. Y la inmunidad dura más o menos eso, como un año para cada influenza. Y yo tengo la esperanza y la idea de que esto va a ser algo parecido. Vamos a tener que vacunarnos probablemente todos los años contra el SARS-CoV-2, el COVID-19, para poder tener esta inmunidad y gozar de un año a otro. Y al bajar la contagiosidad, probablemente va a ser mucho más estacional y se va a quedar acotado más bien para el periodo de invierno. Ahora se extendió a nivel mundial, hay invierno en el hemisferio norte ahora, verano en el hemisferio sur, da un poco lo mismo, pero en la medida que la población se vaya vacunando, esto se va a hacer mucho más estacional. Así que yo diría que efectivamente va a haber vacunas para todos, va a alcanzar, tenemos reservado en Chile 84 millones de dosis de vacuna, nosotros somos 20 millones,
pensando en el fondo en que se pierden algunas más, unas menos, y si tenemos que colocar en el fondo 2 dosis por chileno, uno dice 40 millones de dosis, y pensando que se pierda uno, finalmente tenemos casi en el fondo 2 vacunas por chileno en total, ¿ya? Eso es lo que se pensó, se reservó para poder de alguna forma dar una solución, diría, no sé si definitiva, pero dar un paso muy importante para poder dejar atrás en el fondo esta pandemia, esta cosa tan terrible que ya llevamos en el fondo más de un año con esto. Así que efectivamente es una medida que es útil, que ha probado históricamente, las vacunas han probado históricamente que son muy buenas, se ha erradicado la poliomielitis, se ha erradicado la viruela, se han bajado las tasas de sarampión en forma histórica, la rubiola, enfermedades tipo como las meningitis, se han logrado en el fondo disminuir en forma significativa, y la gran en el fondo aporte han sido las vacunas, así que parece algo muy, muy importante poder contar con esto para poder de alguna forma dar un paso adelante y dejar atrás esta pandemia que nos ha asolado este último año. Eso, gracias. Muchas gracias por su respuesta. No sé si Ángela tiene alguna pregunta. Sí, yo tengo una duda. Para usted, doctor. Con respecto a esto mismo de la vacuna, hay personas que tengan enfermedades crónicas, como por ejemplo diabetes, hipotiroidismo o tal vez hipertensión, que pueden optar a esta vacuna de todas formas. ¿No generaría algún inconveniente con las defensas? Yo diría que justamente las poblaciones de riesgo son las que primero debiesen optar a la vacuna. Pacientes, estamos en el fondo, se ha hecho un calendario, uno puede siempre estar en desacuerdo o en acuerdo, primero personal médico, después otro tipo de personal administrativo, profesores, pero cuando va a la población general, adultos mayores, parece muy razonable porque son el segmento de población en donde ha atacado más el virus, donde tiene mayor mortalidad, se concentra el 73% de la mortalidad del virus en los pacientes mayores de 65 años. Por lo tanto, es súper evidente que ahí está el foco para poder bajar la mortalidad del virus. Y a continuación, la población que es más joven son poblaciones que tienen enfermedades asociadas, y enfermedades crónicas. Los pacientes muy, muy gorditos, los pacientes con diabetes, los pacientes en el fondo con otras enfermedades crónicas, debiesen en el fondo vacunarse primero, ¿ya? En quienes uno pudiese tener ciertas dudas, ¿qué población? Por ejemplo, embarazada, no porque el embarazo es una enfermedad, sino porque en general en los estudios uno trata de sacar a las embarazadas de los estudios porque uno no sabe qué va a pasar con el feto, qué va a pasar en el fondo con la agüita. Por lo tanto, hay poca certeza respecto a las embarazadas. Es una población que probablemente hay que ser muy cuidadoso, no solo con las vacunas, con cualquier medicamento. Uno cuando están embarazadas las mujeres, su arsenal terapéutico se reduce mucho, mucho, porque cualquier cosita puede alterar el desarrollo del feto. Entonces, en esa población, las vacunas, insisto, no solo vacuna, cualquier fármaco uno tiene que revisar muy bien, ¿ya? Y en otros pacientes que usan terapia inmunosupresora porque tienen que bajar sus defensas, porque tienen enfermedades que le bajan las defensas, también la vacuna puede ser que sea un poco menos efectiva, no es que sea peligrosa, pero si uno lo que hace es estimular el sistema inmune para que fabrique anticuerpos defensa, y uno está tomando alguna pastilla para que nuestro sistema inmune no funcione tan bien, porque tiene una enfermedad en que el sistema inmune está funcionando demasiado, entonces puede ser que la vacuna sea menos efectiva, pero no va a ser peligrosa. A uno no le van a inocular el virus, y el virus va a ¿cómo se llama?, a invadirnos, a multiplicarse. Son segmentos de virus, son ARN de virus, una proteína, etcétera, depende de la estrategia de la vacuna que estimula el sistema inmune. Entonces, yo diría que estas poblaciones con factores de riesgo son las poblaciones que uno más buscaría en el fondo que se vacunen. Primero, adultos mayores,
Y segundo, pacientes con enfermedades crónicas, condiciones que hemos visto durante todo este año, hemos aprendido, nos ha enseñado la enfermedad, que se asocian a que la cosa no vaya tan bien. Yo diría que pacientes muy gorditos, con mega obesidad, pacientes con diabetes, son, diría, las poblaciones que uno debiese ir a buscar, porque también en ese setting tenemos pacientes muy jóvenes, menores de 30 años, afectados muy graves, y que comparten estas dos cosas, o diabético o muy gordito. Yo diría que ahí habría que ir a buscar, en el fondo, ir a buscar la vacuna en forma dirigida a esas poblaciones a continuación de los adultos mayores. ¿Mm? Muchas gracias. Aprovechando, bueno, recibí una pregunta que dice, bueno, ¿qué opinan acerca de que el ministro haya anunciado sobre la noticia que habrán clases presenciales y también que esto generará que se debe ir con otro tipo de ropa? ¿Creen que es buena idea que se vuelva a clases en plena pandemia? Seba, ¿respondes tú? Es que son opiniones bien personales, en realidad. Sí, yo podría dar en el fondo mi opinión. A ver, nosotros cuando vamos a trabajar, por ejemplo, al hospital, nos cambiamos de ropa, llegamos con nuestra ropa de calle o puede ser nuestro uniforme normal de trabajo. Sin embargo, cuando entramos a las áreas con los enfermos, cambiamos al uniforme estándar, de color verde en este caso, en el hospital donde trabajamos nosotros. Después, al terminar la jornada, este uniforme se echa en una bolsa y se va a lavar. Entonces, creo que tiene cierta lógica esto de plantear este cambio de ropa, ¿ya? Por otro lado, el tema de las clases presenciales parece razonable en el sentido educacional de la interacción de los niños con el resto, de poder realizar las actividades, porque efectivamente sí es un esfuerzo muy importante de parte de los equipos de educación por dar, en el fondo, lo mejor posible, pero no es lo mismo, y no todos, en el fondo, no estoy hablando sobre todo los niños, bueno, tanto niños pequeños como niños mayores, logran adquirir los conocimientos, en el fondo, de forma telemática, en forma de distancia. Esto va a ser posible sí, solo sí, existe una cantidad significativa, en el fondo, de personas inoculadas con vacunas, ¿ya? ¿Por qué? Porque a los niños, en el fondo, a veces van a dejar los papás, a veces van a dejar los abuelos, las abuelas, o los van a buscar los abuelos, los papás, y si los papás no están vacunados, no están, vamos mal. Los profesores, en el fondo, la misma cosa, en el fondo van a estar ahí 24, están toda la mañana, se quedan después en la tarde, tienen actividades, por lo tanto, es súper importante, creo que para plantear de base volver a clases presenciales, que me parece que es una necesidad que debe hacerse para lograr un desarrollo adecuado, tener una seguridad desde el punto de vista de salud. Y eso lo va a dar manteniendo las medidas de distanciamiento social mientras logramos, en el fondo, una masa crítica de vacunados. Cuando tengamos nuestra población de adultos mayores, la población, en el fondo, de riesgo, estamos diciendo, los profesores vacunados, es probable que va a ser más seguro volver, en el fondo, al colegio, a la educación, tanto para los niños más pequeños como los niños mayores, en el fondo, tercero, cuarto medio, que también en el fondo es súper importante, educación media, educación básica, pero súper importante tener la inmunización. Si no, va a ser complejo, porque puede ser que al niño no le pase nada, pero al tío que lo lleva en el furgón, que en el fondo puede enfermarse, se enferma ese tío del furgón y contagia en su casa, en el fondo, a la familia, que contagia. Entonces, es súper importante tener acotado, en el fondo, la enfermedad. Si me dijeran, oye, volvemos a clase, en el fondo, el viernes 12 de febrero, yo diría, imposible de la clase hasta que tengamos un porcentaje. Cuando, en el fondo, uno diría que tendríamos controlada, estiman los expertos, no lo digo yo, entre 70 y 80% de la población vacunada, ¿ya? Y para eso falta mucho. Tenemos
entre el momento 300.000 personas vacunadas, somos en el fondo, digamos, 20 millones, no alcanza en el fondo a hacer nada en el fondo, todavía estamos sobre un 1% de la población, o sea, tenemos que llegar al 70-80%, falta. ¿Se puede hacer? Sin lugar a dudas que se va a poder hacer, y mi opinión es esa, en el fondo, teniendo una masa crítica de la población vacunada, en que uno considere que con eso uno va a bajar la tasa de contagio, porque va a bajar la tasa de contagio, parece seguro volver a las actividades que hacíamos previamente. El tema de clases presenciales parece importante, pero con estas condiciones que yo le estoy comentando. No sé qué opinas tú, Gladys, si estás de acuerdo o no. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que el tema del cambio de ropa imita un poco el modelo que tenemos nosotros acá en los hospitales, que como decía el doctor Bravo, por ejemplo, si yo me vengo de mi casa en el metro ahora está lleno de personas, entonces de repente por más que uno se corra, la gente como que se le viene encima. Entonces hay contacto, hay que recordar que este virus se transmite a través de la vía aérea y también por el contacto, entonces si yo estoy cerca de una superficie con el virus, mi ropa se puede contaminar. Entonces, encuentro cierta razón en que, por ejemplo, si un profesor viaja al colegio en transporte público, llega al colegio, use otra ropa, que obviamente tiene que estar limpia, porque no tendría ningún sentido que me ponga algo que no está limpio. Entonces, para evitar, por ejemplo, que mi ropa esté sucia, porque voy a estar en contacto con los niños y con otras personas, es algo difícil porque no estamos acostumbrados, es como ir de a poquito a acostumbrándose, pero sí, le encuentro cierto sentido, pero es súper importante que ni con esta medida de la ropa, ni con la vacuna bajemos la guardia, porque yo, por ejemplo, me vacuné el martes, de hecho, aquí tengo mi papelito, ¿ya? Pero yo sigo usando mascarilla, sigo teniendo cuidado con el lavamanos, sigo con el aislamiento, o sea, con el distanciamiento, porque yo no puedo decir, estoy vacunada y ahora no le temo al virus, no, hay que seguir siendo muy cuidadoso. Entonces, si yo me cambio ropa, pero dejo de lado la otra medida, no sirve de nada. Es un conjunto de medidas que todas las personas tenemos que cumplir y respetar. Ya, entonces, una cosa suma, pero no resta a las otras. Entonces, es importante que uno haga el conjunto de medidas de prevención. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su respuesta y por su tiempo. ¿Podemos colocar otra pregunta de nuestros amigos sordos? Respecto a, bueno, hay distintas políticas, por ejemplo, en algunos parques que tienen entrada, por ejemplo, más controlada, van a permitir cierto número de personas que puedan estar ahí como aforo, ¿ya? Ahora, es importante siempre, independiente del aforo, seguir lo mismo con las medidas de prevención. Si yo voy a un parque y estamos todos juntos al lado de un árbol, no tiene ningún sentido. Entonces, si es un lugar grande, yo puedo estar con mi familia acá, otras. Entonces, había una imagen en la presentación que era como con el permiso de vacaciones, donde mostraban, la gente, por ejemplo, va a la playa, y si están todos juntos no tiene ningún sentido, ¿ya? Eso es el aire libre, pero están todos apretados juntos, no. Entonces, hay muchos lugares donde se delimita el espacio, se marca en el piso donde yo puedo estar, entonces yo puedo ponerme ahí con mi familia, un poquito más allá otra familia, entonces eso para ir respetando los espacios que a veces a las personas nos cuesta harto respetar, o uno va, no sé, al hospital y te dicen, siéntese aquí y aquí, acá no. Entonces, independiente del aforo que cambia en los distintos lugares, siempre uno tiene que intentar mantener el distanciamiento. Ahora, después decía algo del uso de la mascarilla en día de fiesta, y eso no lo entendí mucho. Eso no entendí qué quería decir esa parte. ¿Cuánto tiempo con la mascarilla puesta en día de la fiesta? La mascarilla, en general la de tela, no sé, pues tal vez la recomendación es usarla durante el día, tú llegas a la casa, la lavas y te la cambias. A ver, la Ángela está haciendo una pregunta. Yo creo que se refiere, por ejemplo, cuando tú estás en una fiesta, tal vez un matrimonio, ¿cuánto rato la tienes que tener puesta? Tal vez, ¿cuánto es necesario u obligatorio? Por ejemplo, la mascarilla de tela, si uno va a una fiesta, la puede usar durante toda la fiesta, que no creo que vayan a ser 24 horas. Yo creo que a lo mejor
de unas 6 horas, no sé, 12 horas, pero es importante, por ejemplo, que si yo estoy en la fiesta y mi mascarilla, por ejemplo, se cae al suelo y la piso, ojalá yo la cambie, porque ya está sucia. O esta mascarilla, la quirúrgica, si se moja con agua, no sirve, la debo cambiar. Entonces, si yo la mantengo bien, si está limpia, si yo veo que está súper limpia, no está mojada, yo la puedo seguir usando. Lo mismo que la mascarilla de tela, yo la puedo usar, pero si se me cae al piso, si se moja, si se ensucia con alguna cosa, si le salta algo, mejor cambiarla, ¿ya? Ya. ¿Alguna otra pregunta que hayan enviado? Sí, bueno, esta pregunta se refiere a los jugadores de fútbol. ¿Ellos deben vacunarse o algún deportista debe vacunarse? ¿Es obligatorio para participar en algún campeonato o algún partido, algo así? ¿Es obligación para ellos? Me gusta harto en el fondo del fútbol, sigo, bueno, harto deporte del fútbol, y ustedes no sé si se han fijado, pero ha sido bien complejo volver a jugar fútbol. Están haciendo en el fondo para la Copa Libertadores, la Sudamericana, hubo que hacer PCR cada vez que llegaban, cuarentenas, y ahora en el campeonato, en el fondo mismo chileno, se ha atrasado un montón la vuelta, justamente porque aparecen pacientes, en el fondo, jugadores positivos. Entonces aparece un jugador positivo, contacto estrecho, el que estaba en la misma habitación, significa lo que comentamos, cuarentena en el fondo de 14 días, no puede jugar en 14 días, y así en el fondo, si en el camarín, difícil que anden todos con mascarilla, por lo tanto, es complejo, o sea, no es la vacuna no es una obligación, no se le puede imponer a nadie, sin embargo, parece súper razonable en personas que realizan actividades que tienen que trabajar en contacto estrecho con el resto de las personas. Fútbol, por ejemplo, que yo soy más futbolero, que es un deporte de contacto, en que efectivamente hay en fondo foul, hay contacto en el fondo en el área, cuando hay un córner, que se tocan los jugadores, salta el arquero a cabecear, qué sé yo, y hay contacto en el fondo, parece súper razonable que ojalá estén inmunizados. Lo mismo en el fondo en el básquetbol. Por ejemplo, si yo practico ajedrez, uno con un distanciamiento social, más la mascarilla y el aseo, uno pudiese en el fondo decir, ok, no parece imperioso en alguien que juega ajedrez o alguien que hace tiro al sketch, en el fondo, estar vacunado, pero en deportes en que uno participa en grupo y hay contacto físico, lo más prudente y razonable para evitar, en el fondo, primero, por la salud, y segundo, para que haya una continuidad, es que estén vacunados. Los Juegos Olímpicos, es más, se suspendieron el año pasado. Esto no había pasado nunca, ni siquiera con las guerras mundiales se habían cortado los Juegos Olímpicos, se habían mantenido siempre. Se desfiló en el fondo en Berlín año 45 con Hitler en las tribunas, desfilaron y dio Juegos Olímpicos. Sin embargo, ahora, por medio de la historia, se suspenden. Fue por la potente que es esta enfermedad, el tema del contagio. Y ahora hay dudas, en el fondo, si se van a hacer o no. Es probable que las vacunas favorezcan que se puedan hacer los Juegos Olímpicos, y es probable que se le pida, se le exija a los deportistas que van a participar en Tokio que vayan vacunados, porque si no, es una posibilidad gigante de contagio, tanto para los deportistas como para la gente que va a los aforos. En el fondo, el tema es que el deporte es súper bonito practicarlo y también verlo. Entonces, que es súper emocionante ver las carreras de atletismo, la natación, pero si no la gente se junta y no está la inmunidad puesta, es un lugar fructífero para contagiarse. Entonces, que yo me preguntan, creo que es súper razonable que se vacune en el fondo a la gente que practica en el fondo deporte profesional, deporte de contacto, para, primero, su salud, y segundo, para que la actividad se pueda desarrollar en forma normal. Gracias. Y solo cortito, pero al final de la pregunta decía, si un jugador tiene COVID positivo, entonces no puede jugar. O sea, ninguna persona, jugador o quien sea, ni el doctor Bravo, si tuviera COVID positivo, podría venir a trabajar. Porque cualquier persona que tiene COVID positivo debe hacer la cuarentena en su casa. Entonces, si yo me enfermo,
yo no puedo venir a trabajar, yo tengo que estar en mi casa los 14 o 11 días, la cuarentena que me diga, que me informen, que me indiquen. Entonces, ni jugador, ni actriz, ni médico, ni nadie con COVID puede salir a la calle, porque uno está exponiendo al resto de la población a la enfermedad, entonces uno tiene que ser muy consciente y responsable. Si yo me enfermo, yo me aíslo. Eso, simple. Perfecto. No hay más preguntas. Ahí apareció otra. Buenas noches. Junto con saludarles, me llamo Constanza. Quisiera preguntarle a la enfermera o al médico respecto han aparecido muchas informaciones con lengua de señas sobre el COVID. Con respecto a eso, muchas personas sordas quedan desinformadas desde un principio, principalmente en los adultos mayores, por lo cual sería bueno crear cápsulas acerca de este tema, explicando desde el origen del COVID, los procesos para vacunar y etcétera. Esa es mi humilde sugerencia. Sí, cortito ahí, yo sé que falta harto acceso a la población sorda. De hecho, aprovecho de decirle a las personas que no están viendo que si pueden seguir mi página de Facebook o Instagram de la enfermera sin barreras, porque es verdad, hace rato que no hago videos, pero porque acá en el hospital hay mucho trabajo y es muy difícil. Aquí hay mucha exigencia, entonces no he subido videos hace tiempo en realidad. Tengo 2 videos de COVID. Uno es sobre el COVID, qué es, cómo se previene, cómo cuidarse, y el otro es del uso de mascarilla y lavado de manos. Tengo hartas ganas ahora de hacer uno sobre la vacuna, así que yo creo que pronto voy a hacer un video informativo sobre la vacuna, pero yo recuerdo que este CEFAM del Bosque, donde hay un equipo especializado, la USS, que es la Unidad de Pacientes Sordos, ahí recuerdo que siempre estaban subiendo información en lengua de señas. De repente también lo poco que hay, falta que haya más difusión, porque hay personas que sí se están preocupando de poder tener videos educativos para la comunidad sorda. Yo por mi parte tengo hartas ganas de hacer algo explicando el tema de la vacuna, quiénes tienen que vacunarse, cuáles son los síntomas que uno tiene después de la vacuna, cuál es la población de riesgo, pero también les recomiendo buscar no recuerdo bien, creo que es USS, la unidad no me acuerdo cómo era la sigla, pero del CEFAM que está en la comuna del Bosque, que es donde hay un equipo especializado que atienda a las personas sordas, que es el único en Chile hasta el momento, que imita el modelo francés. Entonces, ojo ahí, estar también buscando información, porque sí hay poca, pero hay. Eso. Creo que no hay más preguntas. No hay más preguntas. Bueno, eso porque me imagino que igual estamos muy largos en el tiempo. Por eso yo decía que era una decisión muy personal. Yo, por ejemplo, a mí no me gustaría, yo no me sentiría tranquila enviando a mis hijos al colegio. Yo prefiero seguir con el tema de la videollamada, con la clase online. Me da más tranquilidad tal vez porque hay mucha gente que todavía no tiene conciencia de lo que es la enfermedad, que es muy grave. Pero acá en la UCI yo he visto gente muy grave que logra salir y muy grave que no sale. Entonces, yo preferiría que mis hijos, hasta que esto esté súper controlado, estén en la casa. ¿Ya? Entonces, por eso digo que es una decisión muy personal. Entiendo que los colegios igual ofrecen una modalidad para la gente que está muy complicada, de que hay un grupo que vaya presencial y otro grupo que haga las clases online y que vayan turnándose. ¿Ya? Pero yo creo que depende de cada establecimiento. En el colegio donde está mi hijo, al menos a nosotros nos dan la posibilidad de elegir. Pero yo entiendo, porque uno tiene miedo y todavía no está todo tan claro, entonces entiendo lo que decía la persona de que ella no está de acuerdo con el tema del colegio. Sí, lo entiendo perfectamente. Ya. Muchas gracias. Estoy muy contenta de poder haber tenido esta conversación
ahora comprendo de mejor forma este tema. Yo lo cierto es que tenía vaga información de lo que era esta temática, así es que muchas gracias Gladys, también Sebastián, por haberse dado el tiempo y la preocupación también de estar en esta instancia. También a ustedes, los espectadores, la comunidad sorda que nos ha estado viendo, también a las personas que nos estuvieron enviando sus preguntas. Gladys, por habernos estado respondiendo a las preguntas. También las personas que nos vieron desde Instagram. Así es que, bueno, buenas noches. Buenas noches, cortito. El doctor Bravo me sopló que es el CEFAM Santa Laura, el que donde está esta unidad que se llama, un segundo que se me perdió, se va a soplame porque se me perdió tu mensaje. USS, Unidad de Atención en Salud para Personas Sordas. Porfa, búsquenlo en Facebook, porque yo sé que ellos suben videos, yo los he visto y son súper buenos. Hay una opción para poder informarse. Gracias, Eva. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Gladys, también a Sebastián. Muchas gracias a ustedes dos por habernos narrado esto, y también a Ángela, también a Vicente, que nos ayudó con su interpretación, y a ustedes, siempre a la comunidad sorda. Entonces, bueno, nos podemos quedar con como conclusión que podemos usar esta mascarilla que es de tela, pero lavarla. Esta no se lava, esta es desechable. Si la vamos a utilizar, debemos lavarla. Debemos siempre limpiar nuestro hogar. Si vamos a entrar a la casa, podemos utilizar una caja, tal vez donde dejar nuestros zapatos, para desinfectar de buena forma. También mantener la distancia social a fin de cuidarnos de personas que puedan ser portadoras de el virus de COVID. Entonces, también recordamos que en Chile hay suficientes vacunas para la población chilena. Así es que podemos estar tranquilos por esa proporción que tenemos en relación a otros países. Las dosis alcanzan, entre referencias a otros países que se encuentran con menores dosis, Chile puede estar tranquilo en relación a esa proporción. Y también siempre mantener la distancia social. Si es que usted decide ir a alguna reunión social o alguna fiesta, recuerde que las fiestas clandestinas no están permitidas. Se expone a multas también. Y si usted obvia estas reglas, está expuesto a multas. También tener presente que los hospitales están operando al máximo de su capacidad, con todo el personal médico operando.
el personal médico está trabajando muchas horas y se encuentra muy cansado, así que también debemos estar conscientes de eso. Así es que por favor ustedes tomen conciencia y piensen en que hay tiempo para que podamos compartir, hay tiempo para que podamos disfrutar, es tiempo de que podamos cuidarnos, de que podamos estar en casa, de que podamos ser conscientes. También sabemos que hay pocos respiradores artificiales. La capacidad opera al máximo y si es que alguno de nosotros se llega a enfermar o requerimos alguno de ellos, en algún caso tenemos pocas oportunidades de optar a uno de ellos, así que por favor seamos conscientes de eso. También con el uso de la mascarilla, siempre seamos conscientes, cuidemos el medio ambiente, no las botemos en la calle, no usemos a diestra y siniestra las mascarillas. Y también agradecer mucho a Gladys por la intervención que nos hace siempre en lengua de señas con respecto al acceso a la salud. Muchas gracias por su atención y por habernos visto durante esta noche. Próximamente subiremos el próximo afiche, así es que nos vemos. Muchos saludos y buenas noches.